En estos momentos comienza en Radio Cantillana Hablemos de Cantillana. Presenta José Manuel Nieto. Radio Cantillana, después de mucho tiempo retirado de estos micros, vuelvo a la que creo que es mi casa, Radio Cantillana, y con un programa que retomamos de hace muchos años, porque aunque ahora se llame y pase a llamarse Hablemos de Cantillana, en su momento pues tuvo distintos nombres, pero siempre el objetivo fue el que queremos que sea el de este programa: informar y conocer cuáles son las opiniones y cuáles son los candidatos que van a presentarse a la alcaldía de Cantillana, y en definitiva aquellas personas que van a defender nuestros intereses y van a intentar de resolver los problemas que tiene nuestro pueblo. Y siguiendo la normativa electoral, pues tenemos que comenzar, yo creo que además es por el más joven, porque además de que es el partido que por primera vez se presenta a las elecciones municipales aquí en Cantillana, su candidato creo que también es el más joven, si no lo tengo entendido. Tenemos ya su perfil del candidato y Víctor va a pasar a leerlo. Víctor, efectivamente, Carlos Ferrera Alonso tiene 44 años, está casado y tiene 2 hijos. Es profesor de secundaria con una larga experiencia profesional de casi 20 años dentro del sector de las tecnologías y de la formación. Colabora como voluntario en asociaciones y organizaciones de carácter social, así como en asociación de vecinos en defensa de los intereses de los mismos. Considera fundamental poder disfrutar de su familia, de su mujer y de sus hijos, y le encanta una charla con los amigos delante de un buen café. Viene acompañado en esta ocasión por... Pues bien, acompañado por Paqui Valle Castellano. Ella es psicóloga y ha trabajado 15 años en la administración local dentro del área de desarrollo y empleo. Actualmente es empresaria, trabajando en clínica privada, además de ser la responsable del taller de jardines de Abdedis. Colabora con entidades sin ánimo de lucro como Cáritas y Abdedis durante más de 18 años. Le gusta pasear por su pueblo y echar un rato con los amigos. Muy bien. También viene acompañado por Antonio Domínguez. Pues Antonio Domínguez es arquitecto técnico y coordinador de seguridad en obras de construcción. Dirige una oficina técnica propia, desde donde lleva a cabo direcciones de obra y coordinaciones de seguridad y salud. Colabora de forma altruista dentro de asociaciones deportivas y asociaciones de vecinos en la defensa de los intereses de los mismos. Es un enamorado del deporte, especialmente del ciclismo, en el que ha llegado a alcanzar un alto nivel de competición. Muy bien, gracias Víctor. Y recordarles que la dinámica del programa es la siguiente. Anteriormente a contactar con los grupos, pues se les envió una carta citándoles a una reunión donde se les dio de antemano una serie de preguntas en las que dieran a conocer, digamos, sus posibles alternativas y sus soluciones a los problemas que padece Cantillana y que nosotros creemos que son primordiales. O sea, que ellos han tenido tiempo de prepararse su respuesta, pero les ruego que sean cortitos, comedidos, concisos, para que eso nos dé tiempo a todo. Y sin más, darles las buenas tardes a Carlos y a sus acompañantes y decirles que me sean breves, concisos, y tengan en cuenta pues que la audiencia es variopinta, es bastante heterogénea, y por eso quiero decirles que hablando en plata, no se me enrollen técnicamente, porque tengan en cuenta que hablamos de Cantillana. Nosotros que queremos, los cantilleros quieren saber qué opinan, sobre todo vosotros, que sois los candidatos, qué opináis sobre los problemas que tiene Cantillana y cuáles son sus soluciones. Ese es el espíritu de este programa. Y vamos a empezar con una primera pregunta, que puede responder cualquiera de los tres. ¿Qué haría su partido para aumentar la oferta de empleo en Cantillana? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Esta la respondo yo, si no te importa. Lo primero, pedir disculpas por la voz que tengo y por si me da algún tipo de tos y tengo que parar. Gajes del oficio. Llevo unos días bastante mal con la voz.
¿Qué haría su partido o coalición, en este caso partido, para aumentar la oferta de empleo en Cantillana? Una idea básica, en este caso, es empleo estable y de calidad. Este es el objetivo que debe perseguir cualquier opción como la nuestra, un empleo que permita a los jóvenes de Cantillana y a los no tan jóvenes iniciar ya sus proyectos de vida, en el primer caso, o mantenerlos y que no se rompan por culpa del paro, de la precariedad laboral, en este segundo caso, ¿no? En el caso de los ya no tan jóvenes. ¿Cómo conseguimos esto? ¿Cómo conseguimos un empleo estable y de calidad? Debemos diferenciar la oferta de empleo que proviene directamente del propio ayuntamiento, de lo que hablaremos más adelante, y diferenciarlo de la oferta de empleo que proviene de la iniciativa privada, es decir, pymes y autónomos. Y de esto es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de pymes y autónomos. Nosotros en Unión Progreso y Democracia de Cantillana tenemos claro que debemos llevar a cabo una política municipal que favorezca a los colectivos que más dinamizan nuestra economía local. Y estos son los pymes y los autónomos. Hay que ayudarlos desde el ayuntamiento y tanto para lo que es la creación de nuevas pymes, el alta de nuevos autónomos, como el mantenimiento y el crecimiento. No solo se trata de que muchas personas opten por el darse de alta como autónomo o crear una pyme, sino que además, pues esta permanezca en el tiempo, ¿no? En relación directa con el mantenimiento, con la no muerte de estas iniciativas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer el ayuntamiento? Pues en primer lugar, nosotros planteamos nuestro compromiso de la eliminación preferente de la deuda municipal con pymes y autónomos de Cantillana. Hay que trabajar, y además hay que trabajar duro, para que se cumpla en su totalidad la ley de morosidad y finalmente todas aquellas pymes y autónomos locales, cantillaneros, que trabajen con el ayuntamiento, cobren en tiempo y forma, según ley. Un ahorro derivado de una correcta gestión de los recursos y un control de gastos de funcionamiento siempre nos va a permitir el poder pagar a quien más lo necesita, en este caso, que son nuestros autónomos. En segundo lugar, otro de los pasos importantes que tenemos que dar es que todas las pymes y autónomos que puedan acceder en un momento determinado a una oferta de servicio, a ofrecer un servicio o un producto al ayuntamiento, tengan esa posibilidad. Básicamente, que no sean siempre los mismos los que le trabajen al ayuntamiento. Y esta es una de las cuestiones básicas que nosotros también nos planteamos, junto con la anterior, con la de pagar nuestras deudas, y que serían fundamentales para que cualquier pyme o cualquier autónomo que pueda subsistir en nuestro pueblo tenga esa posibilidad. No queremos ver siempre a las mismas empresas o a los mismos autónomos trabajándole al ayuntamiento. Queremos que todos los cantillaneros tengan esas posibilidades. Hay que potenciar, siguiendo un poco en esto, hay que potenciar el asociacionismo empresarial en Cantillana. Sabemos que hay una serie de iniciativas que se están dando últimamente en cuanto a la creación de una asociación de empresarios, que además existe un intento de unión con la asociación de hosteleros y demás. Y entonces a nosotros esto nos parece fantástico, nos parece muy positivo y además nos parece que desde el ayuntamiento no se debe poner ninguna traba, sino todo lo contrario. Se debe de fomentar en la medida de lo posible. Y por último, otra de los puntos importantes que nos planteamos de cara al trabajo con pymes y autónomos es, cómo no, la rebaja o bonificación de impuestos. La rebaja o bonificación de impuestos es algo que se debe trabajar para favorecer ya no solo el mantenimiento, sino la creación de nuevas pymes y autónomos. Como de impuestos hablamos en la siguiente pregunta, pues si quiere lo dejamos un poquito. Muy bien. Esto en cuanto a pymes y autónomos, hay un punto importante que es de cara a la creación y crecimiento del empleo, que nosotros planteamos, y es la creación de una agencia pública de colocación. Una agencia pública de colocación desde el ayuntamiento, siguiendo los criterios estrictos del Servicio Público Estatal de Empleo, el SEPE, tanto estatal como autonómico, y que nos asegure una transparencia y una independencia de cuestiones arbitrarias, intereses políticos concretos, subvenciones inestables. En definitiva, una agencia pública de colocación que tiene un coste cero para el ayuntamiento, repito, un coste cero
para el ayuntamiento y para los cantillaneros, por supuesto, y que dota a Cantillana de un instrumento ideal para mediar entre empresas, pymes, autónomos y todos aquellos cantillaneros que por su perfil puedan acceder a las necesidades de empleo que demanden estas empresas y estos autónomos. Consideramos que esto es algo fundamental, consideramos que esto no es muy novedoso en Cantillana, no existe, la Agencia Pública de Empleo no es lo que ahora mismo existe en Cantillana. Lo que ahora mismo existe en Cantillana está sujeto, ya digo, a la inestabilidad de subvenciones e intereses concretos, y la Agencia Pública de Empleo sería algo totalmente dentro de nuestra línea, que es la independencia, la transparencia y lo que es la posibilidad de que todos puedan acceder a los servicios que le ofrezca el ayuntamiento. Esto es posible y, bueno, en ello trabajaremos, si los cantillaneros quieren, claro. Muy bien. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué opina su partido sobre los impuestos municipales? Es un tema que también ha salido en esta entrevista. Esa me toca a mí también, si no te importa. Pues adelante. Vamos a ver, ¿en qué y cómo se gastan los impuestos que todos pagamos? Es quizá pues una de las cuestiones que más nos duelen a los cantillaneros. ¿Cómo se gasta nuestro dinero? Bueno, nuestra opinión, respondiendo concretamente a la pregunta, nuestra opinión con respecto a los impuestos municipales que actualmente soportamos los cantillaneros es básicamente que son muy elevados. Son muy elevados si pensamos en qué recibimos a cambio del pago de estos impuestos. Yo pago unos impuestos y ¿qué me dan a cambio? Y son muy elevados si los comparamos con el resto de los pueblos de la comarca. Nosotros nos hemos permitido hacer un pequeño, no grande, un pequeño estudio sobre algunos de los impuestos más llamativos en la comarca, y por poner un ejemplo, el IBI en Cantillana es casi un 0,6, un 0,56 el tipo de gravamen, mientras que en Villaverde es un 0,5 y en Tocina un 0,4. La apertura de actividades, y en esto me refiero a lo que hablábamos antes de favorecer el empleo, favorecer las pymes y los autónomos, la apertura de actividades, para que nos hagamos una idea, en Cantillana, por declaración responsable, nos cuesta 113,52 euros. En Villaverde y en Brenes, 0 euros. Esto es muy importante. Entonces, estas son cosas que hay que tener en cuenta, que quizás todos los cantillaneros no conocen y que simplemente mirando alrededor, oye, y los otros pueblos siguen funcionando. O sea, con lo cual, algo se estará haciendo mal en este sentido. Los impuestos sobre vehículos, los impuestos de construcciones, lo mismo, los impuestos de construcciones, en Cantillana un 3,99 en una vivienda de unos 100.000 euros. Sin embargo, en Villaverde un 1,5. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Y los dos pueblos siguen funcionando. No es que en Villaverde no funcione la gente. Las licencias urbanísticas en Cantillana, según nuestros datos, 109,27. En Villaverde 50 euros. En Tocina 68. ¿Cómo es posible esto? Entonces, según esto, bueno, tenemos más datos, pero bueno, por no alargarnos. Entonces, nuestra opinión es precisamente esta, que son muy elevados. Muy elevados si comparamos con el resto y muy elevados, desgraciadamente, si pensamos en qué recibimos a cambio de los impuestos que estamos pagando. Nosotros tenemos claro que el ayuntamiento debe equilibrar su presupuesto no subiendo los impuestos, que parece que es la tónica que se está siguiendo, sino gastando menos. Se trata no de subir impuestos, sino de gastar en lo que verdaderamente se necesita, en lo que beneficia a todos. Nosotros vamos a impulsar y vamos a llevar a cabo una serie de bonificaciones fiscales en el IBI. Vamos a bajar progresivamente el tipo de gravamen del IBI, para compensar los efectos negativos que la grave crisis está produciendo, ¿no? Pues no es normal que desde 2008 a 2015 los vecinos hayan tenido que soportar, que han tenido que soportar los efectos de la crisis, se haya producido un incremento del IBI de casi un 55%. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad y las familias no pueden soportarlo. Vamos a modificar, en beneficio de los cantillaneros, la actual ordenanza reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Esto no solo afecta al que quiera hacer una obra, es que si yo tengo que pagar menos por hacer una obra, la hago y estoy dando trabajo ¿a quién? A las pymes y a los autónomos de mi pueblo. Porque si yo hago una obra en mi pueblo, lo más normal es que el albañil de mi pueblo sea el que me lo esté haciendo, ¿no? Entonces, es un todo que va todo enlazado y que conseguimos. Modificaremos también la actual ordenanza reguladora de la tasa por licencia de apertura de establecimiento. Volvemos a lo mismo.
Estamos haciéndoles pagar a la gente quizás lo que no debe. Claro, es muy fácil decir, hay que bajar los impuestos, como nosotros estamos diciendo, ¿no? Y nosotros estamos diciendo, bueno, vamos a bajar esto, vamos a bajar lo otro. Y nos dirán, ¿y de dónde vais a sacar el dinero? Porque, claro, si bajáis los impuestos, el ayuntamiento ingresa menos y hay que seguir dándole los servicios a los ciudadanos. Exacto. Pues para poder bajar los impuestos, lo único que necesitamos son medidas de ahorro y de buena gestión. De buena gestión en la administración local, de buena gestión en el ayuntamiento. Nosotros sí lo vamos a hacer. Otros partidos lo prometieron en otras elecciones. Nosotros sí lo vamos a hacer. Vamos a hacer una auditoría global, contable y de gestión, que ponga de manifiesto la verdadera situación económica del ayuntamiento. Vamos a evaluar la conveniencia de mantener la recaudación de las tasas y impuestos por agentes externos. En esto somos conscientes de que somos novedosos. Se explica rápidamente. Vamos a revisar y vamos a evaluar todos los impuestos y tasas municipales recaudadas por agentes externos, multas, tasas de diputación, OPAE, basuras de mancomunidad, con el fin de llegar a una conclusión acerca de la conveniencia de llevar a cabo una gestión externa de estos impuestos, es decir, que los cobren desde Diputación, o una gestión interna con nuestros trabajadores, que son muchos y muy buenos. Tenemos muy buenos profesionales en el Ayuntamiento de Cantillana que perfectamente pueden dedicarse a gestionar los impuestos municipales. ¿Esto qué conlleva? Pues conlleva básicamente que no habría que pagar un porcentaje bastante elevado, por cierto, de los impuestos que se recaudan a estas empresas a estas entidades que los gestionan, sino que, bueno, pues ese porcentaje o bien se queda en el ayuntamiento o repercute en una bajada de impuestos directamente. Vamos a controlar de forma real lo que es el gasto corriente y de funcionamiento de las distintas áreas de la administración local, una buena gestión. Vamos a analizar la participación del ayuntamiento en las diversas empresas y sociedades públicas, con auditorías. Vamos a controlar si de verdad nos está costando el dinero para nada o si es bueno que estemos allí, ¿no? Y además nosotros vamos a, y esto es importante, vamos a adecuar los gastos de personal político, a las necesidades reales del municipio. Concretamente, nosotros vamos a revisar y ajustar los sueldos destinados a los concejales liberados, tanto en número como en cuantía. Nos comprometemos a llevar a cabo esta tarea. No es lógico que los concejales del ayuntamiento, en este caso los del Ayuntamiento de Cantillana, no se vengan aplicando recorte alguno en sus sueldos, cuando al resto de trabajadores se le imponen medidas de ajuste y, en general, los vecinos de Cantillana llevamos años padeciendo recortes, tanto en nuestra economía familiar como en lo que son los servicios que nos proporciona el ayuntamiento. Por tanto, nos parece de ética y de respeto a los vecinos el iniciar esta acción. Esta acción que va a consistir, insisto, en revisar y ajustar los sueldos destinados a los concejales liberados, tanto en cuantía como en número. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué opina su partido político, sobre la oferta pública en el Ayuntamiento de Cantillana? Estamos hablando de la oferta pública que el Ayuntamiento ofrece a los trabajadores y trabajadoras de Cantillana. Vale. También por tercera vez me toca y después prometo callarme porque ya no me toca. Y da cancha a tus compañeros. Y le doy cancha a Antonio y a Paqui. Vamos a ver, antes hemos hablado de qué podemos hacer desde la Administración para que en Cantillana la iniciativa privada ofrezca empleo a los cantillaneros. En este caso, ahora de lo que estamos hablando es de la oferta pública de empleo del Ayuntamiento de Cantillana. El trabajo que ofrece el Ayuntamiento de Cantillana a los cantillaneros. Empleo estable y de calidad, también para los trabajadores del Ayuntamiento de Cantillana, eso lo tenemos clarísimo. Nuestra opinión a esta pregunta, ¿qué opina? Pues que es insuficiente y mal gestionada. Está mal gestionada y es insuficiente la oferta pública de empleo. En cuanto a las contrataciones eventuales llevadas a cabo por el Ayuntamiento, para que todos nos entendamos, los trabajadores no fijos, las bolsas de empleo no están funcionando, los servicios públicos en muchos casos son llevados a cabo por empresas externas con poca transparencia en la adjudicación.
Hay una falta de información clara en cuanto a la gestión y acceso a los diversos programas de empleo, talleres de empleo, programas específicos, el más 30, el menos 25, en fin, de eso hay un montón de empleo joven, supera, bono empleo, etcétera. Hay un montón de cuestiones que no están claras, no hay una transparencia en este tipo de cuestiones. Y por parte del Gobierno municipal hay una continua alusión a la famosa ley de reforma de la administración local, a la ley que se llama Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Y hay una continua alusión a esta ley por parte del Gobierno municipal para justificar, por ejemplo, la externalización de determinados servicios, para dejar de contratar personal para estos servicios y dejarlo en manos de empresas externas. Insisto, con una adjudicación que no siempre es todo lo transparente que debiera. Sin embargo, congelar todas las bolsas de empleo, a nuestro juicio, no tiene razón de ser. En el caso incluso de que la ley marca como competencias impropias, hay una serie, la ley de racionalización, hay una serie de competencias que se han marcado como impropias, que son competencias de otro tipo de administraciones, autonómicas o estatales, y que se supone que los ayuntamientos no deben darlas. Y si se dan, si una escuela municipal de cualquier cosa, ¿no? Y si se dan, si esas competencias impropias se llevan a cabo, bueno, pues incluso en ese caso, el tema de llevarla a cabo o no depende fundamentalmente de que ponga en riesgo la estabilidad presupuestaria y de que se puedan llevar a cabo o no económicamente. Básicamente, de que haya dinero, de que podamos demostrar que en el ayuntamiento hay dinero para dar ese servicio. Entonces yo me pregunto, si el coste del servicio es igual a la contratación de una empresa externa, esto no tiene sentido. Porque depende de que haya o no dinero. Entonces, si lo hay, ¿por qué no llevarlo a cabo por gestión directa de personal propio? Es una pregunta bastante obvia. Y nosotros lo tenemos claro. Siempre y cuando los servicios se puedan dar desde dentro del propio ayuntamiento, con personal del ayuntamiento o personal contratado directamente por el ayuntamiento, esos servicios se deben de dar, sí. Esto de la externalización de los servicios está muy bien, pero en ciertas ocasiones, no como lo estamos viendo ahora. Entonces, si la excusa es que el ayuntamiento es deficitario, pues habrá que trabajar para dejar de ser deficitario. Habrá que dar los pasos necesarios para que el ayuntamiento deje de ser deficitario y podamos contratar. Y si la excusa es que no me deja la ley porque no tengo dinero, bueno, pues si no tiene usted dinero tampoco tiene dinero para contratar externamente. ¿Cómo lo hace? ¿De acuerdo? Entonces esa es un poco la situación que nosotros nos encontramos en cuanto a la oferta pública de empleo. Nosotros trabajaremos para conseguir una transparencia total en la eventual contratación de personas y por parte del ayuntamiento o de las empresas públicas y sociedades que tengamos. Llevaremos a cabo e impondremos una gestión administrativa óptima destinada, esto es muy importante, a la no pérdida de ayudas y subvenciones. Llevamos muchos años viendo cómo hay ayudas y subvenciones que se van perdiendo básicamente por dejadez. Entonces, nosotros vamos a llevar a cabo e impondremos una gestión administrativa óptima destinada a que esto no ocurra. Reactivaremos las bolsas municipales de empleo, y lo decimos, reactivaremos las bolsas municipales de empleo. Tenemos muchos pueblos alrededor que tienen todas las bolsas de empleo pues funcionando sin problemas. Potenciaremos y trabajaremos para la consecución de una gestión transparente de esas bolsas de empleo. Y una cosa muy importante, porque además eso en el test que después vais a poner me aparecía, ¿no? Me lo preguntasteis. Nosotros vamos a eliminar la figura de personal de confianza para el desarrollo de tareas municipales que puedan ser llevadas a cabo Carlos, por técnicos. Era un test sorpresa, no me lo reventes. Bien, yo creo que estamos a tiempo de recordar algunas de las cosas que se han dicho, destacarlo y hacemos un pequeño descanso. Has hablado de bonificar los impuestos a las pymes. Has dicho de dar opciones a todas las empresas pequeñas y medianas de Cantillana para que puedan ofrecer sus servicios al ayuntamiento. Has hablado de una agencia pública de contratación que más adelante me gustaría que la ampliara, como si eso es competencia local o no es competencia local. Has hablado de impuestos municipales, de bajada, de no subir los impuestos y de reducir el gasto.
has hablado de revisar los sueldos de los concejales. Has hablado, en última oferta, en cuanto a la oferta de empleo público cantillana, has hablado de que es insuficiente, mal gestionada y de que hay poca transparencia. Eso hemos dicho hasta ahora, ha dicho hasta ahora Carlos Ferrera, candidato de UPyD en el Ayuntamiento de Cantillana. Ahora seguimos con las preguntas que todavía quedan y tenemos todo el tesoro. Hay una cosa sí que quieres, Carlos, hablar puntualmente, pero por favor, escueto y conciso, porque el tiempo en la radio es el que hay. Si me permites, porque me parece que es muy importante. Era en relación a la pregunta anterior, la oferta de empleo público del Ayuntamiento. Hemos hablado solo de las contrataciones eventuales y no hemos hablado de los funcionarios y del personal laboral. En este sentido, queremos puntualizar rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, algunos de los aspectos más importantes que desarrollamos en nuestro programa electoral. Y muy concretamente queremos hablar de que vamos a trabajar para que se consiga por fin un empleo estable para aquellos trabajadores municipales que no son funcionarios y que llevan varios años trabajando en nuestro ayuntamiento. Son muchísimos casos, por ejemplo, en servicios sociales los que nos podemos encontrar. No nos parece que tenga sentido ninguno iniciar un procedimiento de funcionarización de determinados trabajadores, como se está intentando, mientras hay otros muchos compañeros que están pendientes de programas, proyectos y decisiones puramente políticas. No me parece que sea lo más adecuado. Lo más adecuado es buscar la estabilidad de todos los trabajadores que ya han demostrado su profesionalidad y que seguramente cuando tengan esa estabilidad rendirán muchísimo más de lo que lo hacen ahora mismo. Eso era una cosa que queríamos puntualizar porque nos parece muy interesante que se sepa, y así como vamos a trabajar para conseguir por fin una ocupación con carácter definitivo de puestos tan importantes en un ayuntamiento como son la Secretaría, la Intervención y la Tesorería. Nosotros consideramos que, lo mismo que a nivel nacional, la independencia del Poder Judicial y del Poder Político es fundamental para que haya democracia y libertad, en un ayuntamiento la independencia de un secretario, de un tesorero, de un interventor, del Poder Político es fundamental. No estamos diciendo que las personas que ahora mismo están ocupando esos puestos no sean independientes. Lo que estamos diciendo es que es fundamental que una persona tenga la completa seguridad de que su puesto de trabajo, no corre ningún riesgo, no te van a mover a ningún sitio, ni nada por el estilo, para poder, en un momento determinado, pararle los pies a un político y decirle: eso que estás haciendo no se puede hacer, no lo permite la ley, y yo no te voy a dejar porque soy el secretario, yo no te voy a dejar porque soy el interventor. Muy bien. Seguimos con las preguntas. Vamos a ver. Otro tema también muy extendido, muy candente en nuestro pueblo. ¿Qué hará su partido para resolver el problema de las viviendas que no están legalizadas en el término municipal de Cantillana? Buenas noches. Esta la voy a contestar yo, como arquitecto técnico que soy. En primer lugar quiero agradecer a Radio Cantillana el permitirme hablar sobre el problema que tienen muchas viviendas en Cantillana y por ende los vecinos. Y una cosa clara que hay que tener es que para abordar este tema es necesario ponerse en el lugar de los vecinos que después de haber estado pagando sus impuestos durante todos estos años, ahora se encuentra que le han declarado su vivienda en situación ilegal. Que en Cantillana existen centenares de viviendas sin regularizar no es algo que haya ocurrido de la noche a la mañana. Y que en parte ha sido favorecido por la desinformación, por la opacidad y la permisividad de los políticos que nos han gobernado y de los que nos gobiernan. Desde hace varios años vemos en la entrada de caminos rurales unos carteles avisando de que no está permitida la construcción en suelo no urbanizable si no se ha autorizado previamente. Parece que colocar estos carteles se ha tomado como una medida disuasoria y desde UPyD Cantillana nos parece ridículo, a la vez que preocupante, y ya que demuestra el poco interés que ha existido por frenar este tipo de actuaciones. Solo cuando se ha planteado la necesidad de controlarlas e incluso hasta de derribarlas, porque así lo impone la ley, se ha convertido en un problema social y político. En UPyD Cantillana estamos convencidos de que junto a la voluntad de querer dar una solución aparte del problema, no solo es importante tener ordenanzas acordes, sino que también es importante la actitud política con la que se debe abordar la situación jurídica de estas viviendas. No se trata de buscar culpables, sino se trata de buscar una solución que satisfaga y beneficie al mayor número de vecinos de Cantillana.
Cuando se habla de viviendas que no están legalizadas, no solo afecta al suelo rústico, también afecta al casco urbano. Por poner un ejemplo, ¿cuántos locales comerciales existen en los bajos de las viviendas que sus propietarios no pueden ni alquilar ni vender porque no están regularizados o porque carecen de su licencia de utilización o de uso? Una figura que ha salido recientemente, que es el asimilado afuera de ordenación, hace que las viviendas se puedan regularizar acogiéndose a esa figura y sus vecinos puedan inscribirlas en el registro de la propiedad e incluso acceder a los servicios básicos de luz y agua, por ejemplo. Con frecuencia la Administración no ha ejercido su responsabilidad, bien por no haber sido capaz de ejercer la disciplina urbanística o bien porque ha sido permisiva ante el coste político que suponía frenar tales actuaciones. Recientemente se ha aprobado el documento inicial de avance de planeamiento para identificación de las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable y desde UPyD Cantillana pensamos que este documento llega varios años tarde porque de haberse redactado con anterioridad se hubiesen solucionado muchos de los problemas que hoy día se están encontrando algunos vecinos. Cada vivienda debe ser objeto de un estudio de forma individualizada para intentar procurarle una solución legal y regularizar su situación. El proceso de regularizar una vivienda que se está llamando ilegal puede ser más o menos complejo porque depende de la antigüedad del inmueble, de la documentación que exista, de la ubicación, si cuenta o no con licencia, uso específico, años de finalización de la construcción, etc. Una de las propuestas que desde UPyD Cantillana hacemos es que vamos a desarrollar una ordenanza municipal sobre normas mínimas de habitabilidad, salubridad y seguridad en las edificaciones existentes para que se puedan acoger a la figura de asimilado afuera de ordenación todas las viviendas que realmente cumplan los requisitos. Esta ordenanza no solo va a ser aplicable en suelo rústico, también va a ser aplicable en el casco urbano. Además, otro de los retos que me planteé cuando empecé a estudiar este tema fue uno muy concreto, que son las viviendas que se encuentran en el suelo no urbanizable de especial protección, como por ejemplo el complejo ribereño del río Vía o la Vega del Guadalquivir. Después de estar estudiando mucha documentación y de revisar mucha documentación, tengo que decir que para muchas de estas viviendas existe un hueco legal por el que se podría regularizar su situación jurídica y que desde UPyD Cantillana daremos todos los pasos necesarios para dar la solución al mayor número posible de viviendas. Por otro lado, iniciaremos las gestiones para llevar a cabo una modificación del planeamiento de Cantillana para cambiar el régimen de protección especial de varias zonas de suelo no urbanizable y así procurar una solución legal para el beneficio de muchos vecinos. Esto se ha hecho y se hace en muchos pueblos cercanos. Desde UPyD Cantillana tenemos claro que en urbanismo no todo vale, pero que obligar a demoler una vivienda es lo más parecido a un desahucio, ya que puede darse el caso que la vivienda sea la primera vivienda o la vivienda habitual de muchos vecinos de Cantillana. Por eso es importante llevar a cabo un estudio minucioso de cada caso, para procurar la solución legal e intentar regularizar el mayor número de viviendas que hoy día se han incluido en el inventario. Por último, vuelvo a recordar la importancia de la actitud política con la que se debe abordar el problema y desde el Ayuntamiento de Cantillana se debe hacer frente y resolver una situación caótica de la que en parte es también responsable por su ineficacia o inactividad. Muy bien, muchas gracias. Vuelvo a decir, conciso. El tiempo es el que hay y no podemos alargarlo ni tirarlo. Son tantas las cosas que tenemos. Ahí está, pero el tiempo es el que tenemos y va a ser igual para todos, no os preocupéis. Y este tema era extenso, ¿eh? Es extenso, ya. Pues al que viene ahora es más todavía, porque vamos a hablar de educación, cultura y deportes. ¿Cómo aumentaría su partido esa oferta educativa, cultural y deportiva en nuestro pueblo? Bueno,
pues aquí voy a intentar resumir, porque además después viene servicios sociales, que también es bastante importante. Nosotros somos conscientes de que la competencia en educación corresponde al Estado y a la comunidad autónoma. Somos conscientes de lo limitado en cuanto a competencias educativas, que, bueno, pues básicamente pocas, que tenemos en el ayuntamiento, pero nosotros dos de los principales objetivos que nos planteamos en el tema de educación es ayudar, ser un elemento activo a la hora de combatir el aumento del absentismo y el fracaso escolar. Entonces nosotros creemos que un seguimiento y un control real y efectivo del absentismo escolar, que somos conscientes que se hacen desde los centros escolares, pero con la ayuda también de servicios sociales y otros organismos locales, podemos poner nuestro granito de arena para intervenir y recuperar a esos alumnos en cuestión. Entonces, esa función social de la educación la queremos nosotros apuntalar en este sentido. Otro objetivo importante es apoyar a los menores con necesidades educativas especiales. Esto para nosotros es fundamental y daremos todos los pasos necesarios para apoyar y dar dentro de las posibilidades que una administración local tiene, hacer toda la fuerza posible y apoyar para que estos alumnos puedan desarrollarse con plenas garantías, igual que cualquier otro. Hay un aspecto muy importante en tema de educación, no tiene que ver con oferta educativa en sí, pero es la de la optimización de, bueno, pues todo el tema de toda la problemática que hemos estado viendo de, bueno, pues el aula matinal, monitores de educación, los comedores y demás. En ese sentido, la parte que le corresponde al ayuntamiento, la parte que le corresponde en cuanto a limpieza y demás, bueno, pues me parece que también es muy importante evitar los errores que se han estado cometiendo con este año y este curso. En cuanto a cultura, bueno, pues nosotros apostamos, hay una visión novedosa, entendemos, que es la de apostar por la industria cultural. Cuando hablamos de cultura solo hablamos de que, bueno, Diputación nos pague un teatro y vamos al teatro, o un cine, o cualquier cosa de estas, ¿no? Nosotros apostamos por la industria cultural como motor de desarrollo y de crecimiento económico y social de nuestro pueblo. Entendemos que aquí tenemos una serie de artesanos, una serie de personas, bueno, dentro del mundo cultural, con una validez que, bueno, no hay más que ponerlos en marcha a trabajar desde el punto de vista empresarial. Entonces, entendemos que desde ese punto de vista la cultura es algo importante, interesante, también desde el punto de vista empresarial, que ayudará a generar empleo. Después, en cuanto, y acabo rápido porque en cuanto al deporte, nosotros, bueno, pues el deporte en Cantillana está gestionado mal. O sea, en general está gestionado de forma pésima y eso no es ningún secreto, todo el mundo lo sabe. Para nosotros es fundamental establecer unas pautas generales de gestión y de funcionamiento. La gestión que se ha impuesto en Cantillana es básicamente un grupo de personas más o menos conocidas o afines al partido que en ese momento está, pues monta una asociación o últimamente una cooperativa y se les facilita la gestión de un determinado servicio. En este caso, fútbol, pádel, piscina, en fin, cualquier cosa, ¿no? Nosotros estamos totalmente en contra de esta manera de gestionar el deporte. Para nosotros es fundamental el desarrollo de un patronato del deporte y un plan director en el que todas las entidades locales que tengan que ver con este mundo, asociaciones, agentes públicos y privados, que intervienen en la práctica deportiva, en la actividad física, en el ocio recreativo, deportivo, que todos estén integrados junto a la administración local. Y desde aquí pues se gestiona de forma centralizada toda la oferta y recursos deportivos municipales, las escuelas municipales, fútbol, baloncesto, atletismo, hípica. Somos muy aficionados al mundo del caballo. Es un deporte también. Hípica, natación, en fin, deportes medioambientales. En definitiva, para nosotros la manera de fomentar el deporte es ni más ni menos que cambiar la manera en que se gestiona el deporte. La manera de fomentar la cultura es ni más ni menos que cambiar la manera en que se gestiona la cultura. Hacerla menos dependiente del poder político
y darle un poquito más de libertad en ese sentido y que permita, bueno, pues gestionar estos recursos, incluso también de manera privada. Muy bien. Otro tema también que creemos que también es de mucho interés y que está en la calle, está en las tiendas, está en el centro médico, está en las plazas y no sabemos, o sea, a lo mejor para ustedes no lo es, para el público, para la opinión pública parece que sí. Para su partido político, ¿es un problema añadido la población inmigrante en Cantillana? Bueno, buenas noches. Esta pregunta la contesto yo. Buenas noches, Paqui. Bueno, muchas gracias por permitirnos estar aquí esta noche y por el espacio que nos concedéis. Vamos al grano. La población inmigrante para nosotros no es un problema. El problema en sí es que durante muchos años hay una marginación, una marginación y una pobreza en la que viven un porcentaje interesante e importante de inmigrantes, a causa del desempleo, asentamientos en vivienda de forma irregular, delincuencia, problemas con menores, etc. Este es realmente el problema. Tenemos que trabajar desde diversos ámbitos, como seguridad ciudadana, empleo, educación, servicios sociales, para disminuir el número de personas que sufren esta problemática. Hay que visitar los barrios, hay que ir a las casas, donde las situaciones de hacinamiento pues, son diarias. Hay que ver la marginación y cómo se produce. Si llegamos a solucionar estos problemas de esta manera, la normalización ayudará notablemente a que barrios como Pedro Sánchez, la vida cotidiana de sus vecinos se desarrolle en un clima de integración y convivencia. Cuando esto ocurre, se ha demostrado que los cantillaneros acogen y conviven sin problemas con personas de otras procedencias. Tenemos ejemplos como familias chinas, colombianas, ecuatorianas, argentinas, rumanas, caboverdianas, etc. Por tanto, el problema no es la población inmigrante, sino cómo no se resuelven adecuadamente las situaciones derivadas del ambiente de pobreza y marginación. Muy bien. Y ya por último, y a ver quién torea este toro, ¿cuáles son las propuestas de su partido para los servicios sociales del Ayuntamiento de Cantillana? Me toca a mí otra vez. Sí, me toca a mí otra vez. Adelante. Bueno, el área de servicios sociales de Cantillana cuenta en nuestro pueblo con un amplio dispositivo de profesionales y servicios. UPyD Cantillana pues, propone estabilizar profesionalmente a las personas que trabajan en este área, independientemente de los programas que se solicitan. Con ello, pues, disminuimos la precariedad laboral en la que están inmersas y el miedo a perder el trabajo. Yo de eso doy fe, porque a mí me ha pasado directamente. Entonces, creo que es importante que a los trabajadores se les dé, según ley, pues, una continuación laboral. Trabajar en coordinación estrecha con el área de empleo es muy importante. Ambas áreas tienen que coordinarse y priorizar sobre aquellas personas más necesitadas, porque el problema de empleo es el más acuciante a la hora de tener necesidades sociales. También es fundamental hacer protagonista del trabajo en este área a la persona. Hay que eliminar la burocracia innecesaria, agilizar procesos de atención, escucha y respuesta a cada persona, realizando un acompañamiento de cada caso y acercando los recursos necesarios. Es decir, no marear a la persona continuamente con papeles y innumerables citas. La persona que tiene una urgencia quiere que se la resuelvan ya. Dotar de una partida económica propia en esta materia y, sobre todo, dar importancia a la emergencia social y a la ley de dependencia, porque hay mucha gente que todavía no la cobra y son casos muy acuciantes. Muchas veces cargamos con estos problemas a nuestras queridas ONG, como Cáritas, por ejemplo, que realmente resuelven cosas que a lo mejor, si hay una buena gestión, pues sería el ayuntamiento que tendría que resolverlas, claro. Trabajar en coordinación con entidades locales, que es una amplia experiencia, como Cáritas, Adrocan, Adescan, Addedis, inmigrantes, las AMPAs, con el objetivo de llevar a cabo un trabajo eficaz, con una red de voluntarios muy capacitados, ya lo han demostrado en muchas ocasiones, muchos años, donde se pueden resolver problemáticas de manera contundente. Revisar, por otro lado, la gestión de empresas externas que realizan trabajos en este área, como por ejemplo la dependencia o el proyecto Ribete, con el fin de ver realmente el rendimiento y cómo se puede mejorar.
Por último, acercar el área al ciudadano, realizando trabajo de campo, de calle, conociendo de primera mano las necesidades de la población. Para ello se trabajará más a pie de calle y en coordinación directa con otras áreas municipales, como la seguridad ciudadana, empleo y educación. Se fomentarán reuniones de trabajo periódicas con el fin de solucionar problemas de la comunidad y los ciudadanos. No se puede trabajar como departamentos estancos. La coordinación es fundamental en todas las áreas del ayuntamiento para solucionar problemas de los ciudadanos. Muy bien. Pues hasta aquí son las preguntas, la batería de preguntas que el equipo de redacción de Hablamos de Cantillana ha preparado y, repito, va a ser el mismo para todos los grupos políticos. Vosotros, al ser los primeros, pues sois los que, como le dice el refrán, queda primero 2 veces, pues los demás, de alguna forma, irán, digamos... También lo hemos sufrido, ¿eh? También lo hemos sufrido, sí. Nada, tampoco nada. No estamos aquí ante los micrófonos de La Sexta o de programas estos de, bueno, pero de gran tirada. Estamos ante los cantillaneros. Eso es lo importante, por eso estáis aquí. Después vamos a pasar al test. Pero antes quería dar algunos datos de vuestro partido. Sois la primera vez que os presentáis a las municipales, pero no así a las generales. Y algunos datos tenemos aquí. Por ejemplo, en el 2011 presentasteis a las generales y UPyD sacó 181 votos, un 3,03 de los votos emitidos. Y en el 2015 tuvisteis 122, un 2,3. No son extrapolables a las municipales porque son simplemente datos de generales y, por tanto, no son extrapolables. Simplemente decir que ya habéis tenido presencia en elecciones y que esta última, en el 2015, pues en las andaluzas habéis tenido 122 votos. Si me permites un momento, sí. Somos uno de los 2 únicos pueblos donde el porcentaje de votos de autonómica a autonómica, porque a nosotros nos gusta comparar autonómicas con autonómicas. Y sí, claro, es natural. De autonómica a autonómica. Somos uno de los 2 únicos pueblos de la provincia donde UPyD no solo ha mantenido, a pesar de todo este ciclón de otras nuevas formaciones, sí, sino que hemos aumentado el porcentaje de votos. Bueno, y ahora vamos a escuchar, si te parece, Víctor ya lo tiene preparado, el test sorpresa que hemos grabado a todos los candidatos. Las preguntas están hechas con toda la idea del mundo, natural, porque para eso estáis, para responderlas, y a ver qué les parece. Adelante, Víctor. Test rápido al candidato. ¿Música favorita? Pues la de los 80 y concretamente si hablamos de algún autor, Joaquín Sabina. ¿Listas cremalleras, sí o no? Bueno, si estos instrumentos consiguen que haya una verdadera igualdad en tanto a que hombres y mujeres puedan participar de la vida pública, de la vida política, pues sí, siempre y cuando se demuestren su interés y que son verdaderamente efectivas. ¿Traje de chaqueta o sport? Pues depende de la ocasión. Hay ocasiones en las que hay que ir con traje de chaqueta y hay ocasiones en las que hay que ir con traje de sport. Hay que estar en cada momento bien vestido. ¿Lista más votada o coalición? Lista más votada. ¿Comida favorita? ¿Comida favorita? Bueno, pues si hablamos de comida, yo con una tortilla de patata disfruto una barbaridad. Si hablamos de postre, el arroz con leche que me recuerda siempre a mi abuela Trinidad. Muy bien. ¿Concejales liberados, sí o no? Concejales liberados, sí o no, en función de las responsabilidades de gobierno que tengan. Efectivamente, no podemos pensar que una persona que va a llevar, por ejemplo, una alcaldía o una serie de concejalías que implican una dedicación total, bueno, pues estas personas desde luego tienen que liberarse y tienen que tener un sueldo. Otra cosa es el sueldo, quién lo paga, si es un sueldo que está en consonancia con lo que el resto de cantillaneros cobran, en fin. ¿Cerveza o vino? Pues vino. ¿Foto del candidato o foto del grupo? Foto del grupo, siempre. ¿Para desplazarse por el pueblo en coche o a pie?
Para desplazarme por el pueblo yo prefiero el pie. Hay veces que necesito el coche por ir más rápido, pero pie. ¿Cargo de confianza, sí o no? En función del tipo de cargo que se vaya a necesitar, en función del tipo de asesoramiento, es complicado decir sí o no a eso. Tal y como están ahora mismo, no. Tal como están ahora mismo, cargos de confianza, no. Hablemos de Cantillana, los problemas de tu pueblo y las soluciones de quienes aspiran a su alcaldía. En Radio Cantillana. Bien, este era el test rápido, sorpresa al candidato. Les recuerdo que estas mismas preguntas se las han hecho a todos los candidatos y las respuestas en algunas coinciden todas, parece mentira, pero en algunas coinciden. Pero yo quisiera aclarar 2 puntos, ya que nos quedan 4 minutos, pero hay que aprovecharlo. A lo mejor los oyentes no lo entienden muy bien, lo de las listas cremalleras. Listas cremalleras es cuando en una candidatura se ponen chico, chica, hombre, mujer, dependiendo de... Es una forma, digamos, de dar... hacer una lista por igualdad. Y es distinto... la paridad que la lista cremallera, porque tú puedes tener una lista paritaria, si son 17 concejales, tener 8 y 7, pero los 8 primeros son hombres y los 7 restantes son mujeres. La idea de que la lista cremallera es precisamente que haya un hombre y una mujer, para que la igualdad sea justa, no es la paridad, digamos. Por eso tú decías que sí, pero depende también. Depende si se demuestra que es eficiente, claro. Muy bien. Y hay otro tema que también destacaría y que no has comentado, lo de la lista más votada o coalición. En el caso de que ninguna fuerza política consiguiera mayoría absoluta, ¿vosotros estaréis por la coalición? Sí, no, por la coalición no, perdona, por la lista más votada. Yo creo que ya es hora de que los políticos se ganen el sueldo. Lista más votada. Directamente. Con todo lo que eso lleva. Con todo lo que eso lleva, claro. Muy bien. Pues nada, yo por lo demás, pues me gustaría probar el arroz con leche. A mí también me favorito. Y me encanta terminar así el programa. Ese ya no lo puedo. Ya no lo puede, lo siento. Y allá donde voy, yo por mi trabajo y eso, tengo que comer muchas veces fuera y por estos temas. Y allá donde voy siempre pido arroz con leche buscando ese sabor, pero no lo encuentro. Como el de la hace una madre o una abuela, no, eso nunca. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a vosotros. Antonio. Gracias. Y ya sabéis, esta es vuestra radio, esta es vuestra casa y aquí siempre tendréis a los redes de Cantillana para informar y para formar a los cantillanos. Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por escucharnos. Este ha sido el primero, el normal. Ya les digo que está primero da 2 veces, pero también se da el problema de que la audiencia no esté tan preparada. Pero no se preocupen que este programa será otra vez emitido. Podrán escucharlo. Mañana el amigo Alfonso Porcel hará un resumen y lo expondrá con los puntos más destacados. Pues nada más. Una palabra final, Carlos. La última, nosotros no nos queremos ir de aquí y yo personalmente tampoco, sin agradecerte en el alma, bueno, pues tu colaboración y tu bien hacer con una gente que, como tú sabes, bueno, pues ni somos políticos profesionales, ni estamos acostumbrados a trabajar en la radio, ni nada por el estilo. Y agradecerte, bueno, pues la posibilidad de ofrecerle a los cantillaneros nuestras propuestas. Esa siempre ha sido mi intención desde que estuve en Radio Cantillana en su tiempo, y esa es mi intención al volver a ella. Muchas gracias, nos vemos el próximo lunes y hasta la próxima.